Estimados amigos, mi nombre es Víctor Ternovsky, periodista ruso, les estoy saludando desde Moscú. Por primera vez en su historia, la OTAN, un bloque militar occidental defensivo, según sus dirigentes, eso a pesar de que agredió a Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, entre muchos otros países entonces, por primera vez en su historia este bloque se encontró con una resistencia inédita. Se trata de la resistencia por parte de Rusia, y todo apunta a que el haber provocado al oso ruso ha sido un grave error por parte de quienes lo hicieron. Y es que de hecho la situación internacional, el orden mundial ya se está cambiando y no a favor de quienes provocaron al oso ruso. Y no lo digo yo, sino que lo dicen numerosos expertos internacionales, entre ellos el reputado analista nicaragüense Manuel Espinosa, quien es además asesor del Centro de Estudios Regionales. El señor Espinosa atendió amablemente a este canal y les invito a escuchar la entrevista. ¿Qué es lo que se decide en Ucrania en estos momentos? Es lo que quisiera preguntarle para que se entienda que, y yo creo que sus declaraciones y sus entrevistas también dejan claro que no es algo meramente local, digamos, algo entre Rusia, Ucrania, algo en Europa, que en realidad se decide algo que va mucho más allá. Entonces, mi pregunta a usted es esa justamente, ¿qué es lo que se decide? Eh, bueno, gracias Víctor por la invitación, ¿verdad? La verdad es que nos sorprendió mucho al inicio comprender la extensión de los cambios, la profundidad de los cambios que la operación militar especial rusa a partir del 24 de febrero está realizando no solo en el marco local, ucraniano o europeo, sino global. Y subrayo lo global por el énfasis e importancia que esto tiene para la humanidad. Al principio, claro, iniciamos a pretender analizar algo desde puntos de vista netamente militares, políticos o de seguridad. Sin embargo, esto va mucho más allá y le corresponde a la humanidad interpretarlo tal y como es, ¿verdad? Mira, hemos encontrado tantos elementos que esta operación militar especial rusa está trasladando en materia de cambio, ¿verdad?, al sistema internacional, que muchas teorías de la geopolítica, de la economía política, de la economía internacional, las está revitalizando. Teorías como el Harlan, el Rimland, Euroasia, la gran Euroasia, que muchos inclusive decían que estaban pasivas ahí, adormecidas, o que muchos se atrevían a descartarlas como esa famosa noción del fin de la historia y pretendiendo como que si monstruos ideológicos como el fascismo, el nazismo habían desaparecido, ¿verdad?, desde el planeta. Pues no, vemos que el monstruo está ahí, latente, que las intenciones occidentales anti-eslavas, ¿verdad?, de siglos, están ahí vivas más que nunca, igual que nosotros presenciamos el nacimiento, el fortalecimiento del fascismo y el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Este es un nuevo intento que están haciendo por meterlo ahí, introducirlo ahí en Ucrania como pivote de lanza para luchar contra Rusia, como utilizaron en su momento a la Alemania hitleriana. Entonces, hay muchas cosas de la historia que también esta operación militar especial en la historia rusa y soviética está reivindicando. Por ejemplo, ese golpe sorpresivo del 22 de junio de 1941, también esta vez no se les permitió. Sabemos que tenían preparado más de 125,000 tropas en Ucrania para atacar a las repúblicas independentistas de Donetsk y Lugansk en la región del Donbass, ¿verdad? Y
y se anticipó a este tipo de acciones sorpresivas que conllevan a la masacre de miles y miles y miles de personas inocentes, en un afán geófago, ¿verdad? De extracción, de saqueo de recursos estratégicos, minerales, gas, petróleo, metales preciosos, alimentos, cultivos, etcétera, etcétera. Pues. Y el apoderamiento de nuevos territorios para avanzar hacia Rusia para también aceptar un golpe sorpresivo, como la Alemania lo logró hacer en su momento en esa fecha, el 22 de junio del 41. Entonces, el hecho de que Rusia ha levantado esa bandera de lucha nuevamente, con gran sacrificio de su pueblo y de su tropa por liberar no solo a Ucrania del neonazismo, ¿verdad? Sino a toda Europa y a todo el mundo, porque no solo ahí hay neonazistas. Los neonazistas y fascistas todavía existen y pululan por todo el planeta y tienen una enorme capacidad de poder económico para financiar a un sinnúmero de organizaciones que levanten sus banderas de lucha. Entonces, cuando nosotros vemos de que Rusia, con ese enorme sacrificio de las vidas de sus tropas, la vida de las tropas de sus aliados, levanta esta bandera, me parece que esa lucha no tiene límite, no solo puede trascender al territorio ucraniano, ¿verdad? Y esa lucha también, esa bandera, hay que levantarla a nivel global y apoyar a la Federación Rusa en este momento. Me parece también que haber logrado ya, después de 4 meses de operación militar especial en Ucrania, desmitificar ese imaginario colectivo global que la OTAN es una organización militar superpoderosa, impune, ¿verdad? Porque han dado en Libia, han dado en Siria, han dado en Afganistán, ha estado metido en Irán y nadie los puede parar. Esa mentira se vino abajo. Rusia ha demostrado una enorme capacidad militar, una enorme estrategia que se une a la estrategia política y económica, y eso es importante porque el mundo comienza a reaccionar. Los malos de la tierra pueden ser nuevamente detenidos como fueron detenidos en el 45. Ese avance impune, ese avance, podríamos decir, organizado, premeditado, hasta llegar a la frontera de la Federación Rusa que tenía la OTAN tras la desaparición de la Unión Soviética y el bloque socialista, se ha logrado detener. Algo muy importante es que ese sistema de sanciones, como un arma de guerra moderna que utiliza los Estados Unidos y sus aliados occidentales, ¿verdad? Ese occidente colectivo, injusto, amenazante, violentador del derecho internacional en cada momento, está también viniéndose abajo, porque recuerdo que antes de iniciar la operación militar especial, los norteamericanos y sus aliados aseguraron de que Rusia iba a gemir, iba a chillar, ¿verdad? De dolor, porque las sanciones, que son muchas, ¿verdad? Ningún país ha recibido tantas sanciones como la Federación Rusa, hubiera podido soportar, resistir, e inclusive sin aún reaccionar con el uso de medidas contra sanciones, ese sistema de sanciones, esa política de sanciones, esa intención de sancionar como los poderosos de la tierra, se les ha revertido como un efecto boomerang. Y ahora lo que están gritando, como decimos nosotros, pegando el grito al cielo, es su población, porque en esto la élite gobernante de Occidente no sufren. Ellos tienen el capital suficiente para que sus familiares, sus generaciones vivan varios siglos más en la historia de este planeta, sino que es la población
la población normal, inclusive la clase media está siendo golpeada, ¿verdad? Y se está dando cuenta de que lo ilógico de pretenderse ser los poderosos de la tierra y sancionar a Rusia, pues han sido medidas completamente erróneas. Como dijo una vez un alemán, hay miles de formas de sacar al oso de la cueva, pero hasta ahora no existe ninguna de cómo lograr convencerlo que regrese a ella. Y entonces eso es lo que les ha pasado a ellos. Tienen un enorme efecto boomerang, hay enormes indicios de crisis energética, alimentaria, financiera, económica, que al final es la economía, diríamos nosotros, capitalista occidental la que está siendo bien golpeada. Ujú. Sí, estimado señor Manuel Espinosa, muchísimas gracias por su respuesta. Y sabe, usted justamente acaba de tocar un tema que también quisiera preguntarle, ¿no? Porque usted ha constatado, y yo coincido totalmente, que los autores, ¿no? Las caras visibles de esta estrategia antirrusa, es decir, los políticos, por ejemplo, de la Unión Europea que imponen sanciones contra Rusia, ellos realmente no están sufriendo las consecuencias de lo que están haciendo, porque como usted ha dicho, durante generaciones, sus nietos y sus bisnietos entonces van a vivir tranquilamente. Los ciudadanos de a pie ya ahora están sufriendo en carne propia las consecuencias de estas decisiones, pero es interesante ver cómo se explica a la ciudadanía comunitaria, por ejemplo, en este caso, el por qué y por qué tienen que soportar eso. ¿Por qué dicen están soportando eso en defensa de valores? Lo interesante es que nunca yo vi ninguna explicación de qué valores se trata. Entonces, yo quisiera preguntarle, entonces, en ese sentido, en realidad, ¿qué quieren de Rusia? ¿Por qué atacaron a nuestro país? ¿Qué es lo que en realidad están pretendiendo? Porque ese cuento de valores, realmente en Rusia no queremos comerlo. Yo veo que tampoco quieren comer ese cuento, incluso los ciudadanos europeos. Yo creo que cuando uno estudia la última invasión, la última agresión de Europa Occidental, ¿verdad?, a la Unión Soviética en el 41, en esa fecha, nosotros podemos encontrar en el Plan Barbarossa objetivos como apoderarse de todos los recursos energéticos del sur de Rusia, que es inmensamente rica. Pero además de eso, de los metales y acero, hierro, de la parte oriental de Rusia, de apoderarse de todos los recursos de alimentos que tiene esa parte oriental y sobre todo ahí en Ucrania. Pero sobre todo lo más alarmante, Víctor, es que lo decían tácitamente, exterminar y esclavizar a los pueblos eslavos. Y en la memoria de Hitler, ¿verdad?, Mein Kampf, mi lucha, establece él el rumbo hacia el oriente, la posesión de esos territorios para la construcción de un imperio de miles de años. Pero además de eso, la superioridad racial y la necesidad de exterminar un enorme porcentaje de esos pueblos y el resto que sobreviviera, esclavizarlo. Entonces, esas intenciones no han cambiado. Esas intenciones que alimentó el capital occidental en la figura de Hitler, en la figura de Alemania fascista, de la Alemania hitleriana, no han cambiado. ¿Por qué? Porque Rusia es una masa inmensa territorial, la mayor extensión territorial de todo el planeta, con recursos casi infinitos para la sobrevivencia del mundo y de la industria. Entonces, hay que estar claro de las intenciones de ellos, hay que estar claro que no han cambiado y por lo tanto hay que estar más claro que van a ver de qué manera ellos logran apoderarse de esos territorios. Decía la secretaria del Departamento de Estado, Condoleezza Rice, que qué injusto es que apenas 145 millones de habitantes puedan vivir en la extensión territorial
más grande del planeta y no quieran compartir su riqueza con el resto del mundo. ¿Qué clase de cinismo? ¿Qué clase de cinismo más ilustrado? ¿Verdad? Como que si ellos fueran los seres más dadivosos del planeta, como que si ellos fueran la Madre Teresa de Calcuta y compartieran todas las riquezas. Estamos hablando del país supuestamente más rico de la Tierra, con mayor capacidad económica, y no te convierten más que balas, bombas, ¿verdad? Y muerte y dolor por todo el mundo. Entonces, algo muy importante, creo yo, que en todas estas nuevas generaciones a nivel global, que están confundidas con elementos globalistas, ¿verdad? Porque la misión es confundir a la nueva juventud para que desconozcan e ignoren la historia y sus estrategias utilizadas, pasadas, para mantenerse en el dominio de la tierra. Algo que es importante, que esta operación está develando un sinnúmero de elementos para las nuevas generaciones, para la toma de conciencia colectiva global. Y esto es el fascismo, esto es los intentos de apoderamiento de los recursos, y no solo de Rusia, ¿verdad?, sino todo el planeta, su control, su saqueo, el exterminio de una enorme cantidad de la población de la Tierra, en fin, de ellos mantenerse con unos sistemas tan especulativos, ¿verdad?, tan falsos, tan mentirosos, como el sistema, por ejemplo, financiero global. Entonces, allí Rusia está dando toda una serie de respuestas importantísimas para la modificación del orden internacional actual. Ujú. Sí, señor Espinosa, muchísimas gracias a usted por resaltar, por ejemplo, el aspecto del sistema financiero, porque ustedes en Nicaragua también obviamente saben en carne propia de qué se trata, se sabe también Venezuela, y nosotros en Rusia también lo sabemos, porque no solamente robaron 300.000 millones de reservas rusas depositadas en bancos occidentales, sino que hasta el momento, adicionalmente, incautaron, entre comillas, así califican incautar, propiedades y otros bienes rusos por 30.000 millones de dólares más. Y dijeron orgullosamente desde la Casa Blanca recientemente que el proceso está en plena marcha, es decir, que siguen y seguirán robando los recursos rusos como si se tratase de algo normal. Ahora, ¿sabe? Yo quisiera pasar a otra pregunta, porque últimamente salen las informaciones, hay algunos análisis, y lo dice incluso prensa norteamericana, que eso no lo vemos, pero como que ya ahora mismo se esté buscando en Occidente algunas vías para la solución negociada de esta crisis de Ucrania, porque se dieron cuenta de que Rusia no es un hueso, así diríamos, fácil de roer, por un lado. Por otro lado, hay informaciones, y yo recuerdo un experto dando entrevista a nuestro medio, él dijo que Estados Unidos va a morir matando, así dijo el señor. Entonces, yo quisiera preguntarle lo siguiente: ¿hasta qué punto está listo llegar Estados Unidos y sus aliados en este conflicto? ¿Realmente a ellos se les convendría encontrar una solución negociada más o menos en corto plazo, o están listos para ir muy lejos? Entonces, esta sería mi pregunta. Bueno, yo creo que según el cruel realismo político que integra la visión de los grupos de poder occidental, su objetivo de destrucción de Rusia en este caso y después de China, no tienen un tiempo corto determinado. Claro, a ellos les gustaría que esta tarea le fuera rápida. Pensaron en que la situación en Rusia se iba a poner tan insostenible con todas estas acciones de sanciones ilegales, y iba a generar una implosión a lo interno de Rusia para crear el famoso cambio de régimen que vienen ellos provocando por doquier. Y por eso es importante que los medios masivos de información a nuestro alcance puedan diseminar la mayor cantidad de noticias e información de lo que realmente se está haciendo a favor de toda la humanidad. Entonces, ellos quisieran o hubieran querido que eso sucediera, creo que todavía lo desean.
hubieran querido que Rusia no hubiera tenido respuestas muy tímidas ante ese avance de la OTAN, ante sus pretensiones de integrar a Ucrania a la OTAN, ante sus pretensiones y estrategias de instalar sistemas coheteriles ofensivos en la misma Ucrania, ¿verdad? Sin embargo, la muestra de liderazgo de Rusia, de la dirigencia rusa en este periodo de la historia de la humanidad, ha sido muy correcta, ha sido muy decidida y le estropeó los planes a largo plazo a los occidentales. ¿Qué sucede? Por un lado, ellos tienen muchos problemas y están apurados. Pronto va a llegar de nuevo el invierno y eso les va a ellos a crear muchas situaciones de implosión social en sus propios países, producto de que las realidades económicas son diferentes. Rusia tiene reservas reales de recursos estratégicos y aquellos solo tienen divisas que son papel, y es papel especulativo, bajo un sistema especulativo. Pero además de eso, el armamento moderno que posee Rusia, ¿verdad?, que no tiene parangón todavía en Occidente, les está también estropeando los sueños de que sus intenciones sean a corto plazo. Yo he observado algo muy interesante. La operación militar especial en Rusia avanza en tiempo y forma. Y ese avance calculado, ese avance cuidadoso, ese avance que salva muchas vidas colaterales. Rusia, el ejército ruso ha sido muy cuidadoso en no usar esa doctrina de tierra arrasada, como hacen ellos, que llegan, bombardean a mansalva, fósforo blanco aquí, napalm aquí, bomba de racimo aquí, y ahí muere más población que combatientes. Esa es la forma de hacer la guerra de Occidente, de la OTAN. Rusia no, Rusia ha tratado de preservar la vida de esos ciudadanos que han estado después del 2014, bajo el monstruo del nazismo, y los está liberando. Entonces, ese tiempo correcto que se ha utilizado para el avance y la toma de nuevos territorios que se han liberado, ha generado por reacción en cadena un sinnúmero de elementos que a Occidente lo ha sacado fuera de balance. Y prueba de esto es que ya muchos de sus estrategas han sido hasta removidos o han tenido que dimitir de sus cargos, ¿verdad? No se han cumplido las expectativas. Y me parece que ahora, con todo lo que viene de modificación económica en el orden internacional, la crisis para ellos y el caos para ellos va a ser mayor. Sí, señor Espinosa, muchísimas gracias por su respuesta. Otra pregunta que quería hacerle, porque usted se encuentra en Nicaragua, en América Latina, pero usted es un gran especialista en lo que tiene que ver con este enorme espacio donde también se encuentra Rusia, es decir, este espacio euroasiático. Y creo yo que en este espacio ahora mismo están ocurriendo hechos también importantes, unos movimientos, yo creo que a veces se puede calificarlos como tectónicos. ¿En qué sentido? Vemos que hay algunos acercamientos en este espacio a raíz de lo que está ocurriendo ahora mismo y estas acciones de Occidente, por ejemplo, congelación de activos rusos, tampoco le gustó, digamos, a muchos países porque ellos empiezan a pensar en qué es lo que va a pasar con sus activos, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la última noticia, yo le voy a citar, hoy Bielorrusia, entonces solicitó la entrada en la Organización de Cooperación de Shanghái. Es una de las manifestaciones de lo que ocurre en este espacio. Yo quisiera preguntarle, ¿se puede constatar que estos movimientos en este enorme espacio realmente empezaron a darse y darse de una manera acelerada como contrapeso a la hegemonía de Occidente? Esa sería mi pregunta. Sí, mira, otra de las cosas fascinantes que ha puesto en relieve esa operación militar especial rusa a partir del 24 de enero es que el sistema especulativo que resultó de la Segunda Guerra Mundial
sistema especulativo financiero, que lo conocemos como el sistema Bretton Woods, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que ha tenido esclavizado, condenado a la pobreza a muchos países de la región y del planeta. Estamos entendiendo de que está siendo superado e inclusive esa conferencia de 1971 de Jamaica, donde el dólar se desvincula del patrón oro, ¿verdad? Está siendo sobredimensionado y entendido porque hay muchas preguntas aquí. ¿En qué se basa, verdad, el valor del dólar ahora? ¿Cuánto cuesta el dólar ahora, verdad? ¿Cómo respaldan los Estados Unidos su moneda? ¿Por qué los bancos centrales tienen que estar sujetos al patrón dólar para valorar su reserva de divisas, verdad? ¿Por qué no hay una información exacta de la cantidad de oro que poseen los norteamericanos o la Reserva Federal, el Fuerte Knox, verdad? ¿Por qué se sabe cuánta cantidad de oro tiene Rusia para respaldar su rublo y lo tiene China para respaldar su moneda? Pero nadie sabe por qué los norteamericanos o cómo lo están respaldando, sobre todo después de que en los últimos años, tras la pandemia del coronavirus, han impreso más billetes que en los últimos 40 años, ¿verdad? ¿Con qué están respaldando toda esa billonada de dinero? Pero además, ¿cómo van a respaldar su moneda en esta situación de inflación y en la situación de hiperinflación que se avecina, con crisis realmente económica, con crisis realmente energética, con crisis realmente de divisas, con crisis de valores global, ¿verdad? Pero además de eso, con una crisis de poderío económico político, porque hay ahora organizaciones de carácter multilateral financiera, como los BRICS, ¿verdad?, que están generando toda una nueva expectativa de cómo tiene que ser el sistema financiero. Y mucho de esta expectativa las está generando Euroasia. Euroasia está teniendo una fuerza de gravedad, de atracción hacia de Latinoamérica, porque están viendo otro tipo de sistema financiero, comercial, crediticio, que puede ser diferente, inclusive hasta el punto de permitir y validar las monedas regionales que puedan aparecer ahí, ¿verdad? Y evitar la supremacía del dólar que hay ahí. Entonces, Rusia está jugando un enorme papel también en esto, porque ese sistema de reserva de recursos energéticos, de material energético que lo necesita toda la movilidad económica global, está poniéndola como el fundamento del nuevo orden financiero que existe. O sea, ya no se trata de yo tengo dinero, vos me vendés, ¿verdad? Materia prima. No, yo tengo materia prima, pero tu dinero no tiene ningún valor, no tenés con qué pagarme. Entonces, eso es que Rusia está vendiendo el gas en rublo y los mismos norteamericanos y los mismos europeos lo están comprando, es una enorme modificación ya de ese sistema Bretton Woods. El sistema de establecer las reservas, la materia prima como base de un nuevo orden financiero está modificando ese sistema de Bretton Woods. Lo que tiene que saber la gente es que ese sistema se estableció cuando los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial se tenían una gran reserva de oro, ¿verdad? La mayor reserva la tenían ellos y por eso situaron esa divisa como divisa internacional. Pero además su sistema la aceptaron porque prácticamente toda Europa, inclusive la Unión Soviética, estaba endeudada y estaba en una situación de guerra, pero ahora la situación es completamente diferente. La situación es completamente diferente y ellos, sin estar en guerra, aunque siempre han estado en guerra porque tienen más de 800 bases y tropas atacando a un sinnúmero de países por todo el planeta, pero sin estar en la situación de la Segunda Guerra Mundial, su situación es completamente difícil, muy difícil y caótica, inclusive dentro de su mismo país. Entonces,
Latinoamérica está viendo enormes posibilidades económicas y con Rusia y con China, con Euroasia, sobre todo tal vez por la visión simétrica del comercio, por instaurar un sistema más democrático, más justo, menos impositivo, más bien más permisivo, que le permita a nuestras economías desarrollar y a nuestro pueblo prosperar. Muchísimas gracias por responder a esta pregunta y ahora yo tengo dos preguntas más para usted, porque cuando usted comenzó a responder a mis preguntas, usted ha dicho una cosa que me pareció muy importante, porque usted ha dicho que todos tenemos que apoyar a Rusia. En este contexto, yo quisiera preguntarle sobre el caso de Latinoamérica, sobre cómo debería posicionarse la región, ¿no? Porque ¿qué es lo que usted quiere decir con esas palabras apoyar? Es decir, ¿sería suficiente mantener una postura neutral o quizás convendría a la región alinearse con Estados Unidos, siendo Estados Unidos su gran vecino en el continente? O entonces mi pregunta es esa, la postura que debería adoptar entonces Latinoamérica en estas circunstancias. Mira, hay algo que dice que el mal triunfa cuando los buenos no hacen nada, ¿verdad? Y me parece una gran oportunidad lo que nos está presentando Rusia como una nueva amenaza a la cual toda la humanidad tiene que abocarse y combatir unido con la Federación Rusa en esta bandera. Cuando nosotros revisamos los anales de la historia sobre lo que causó el fascismo, el nazismo, durante la Segunda Guerra Mundial, oficialmente describen que sufrieron unos 65 millones de seres humanos, perdieron la vida en prácticamente 5 años de conflicto, ¿verdad? Como la gente no vive esos periodos, lo ve como algo que no puede pasar, ¿verdad? Como algo que está lejos. Europa, eso es allá, distante, aquí eso no puede venir. Sin embargo, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos fascistas alemanes, nazistas, vinieron a vivir a América del Sur, a esconderse, ¿verdad? Y otros fueron a trabajar para los servicios secretos de los norteamericanos y a sus centros científicos. O sea, esa mentalidad de monstruo ideológico está vivo y está remanente. Entonces me parece a mí que cuando nosotros vemos lo que han estado haciendo en esos 8 años en la región del Donbass, aplicando ese nazismo contra ese pueblo, que los medios occidentales lo han venido ocultando, que nunca se pronunciaron, ¿verdad? Y que ahora se nos permite, por esa ventana de luz que ha abierto Rusia, entender lo que ahí está pasando. Es necesario ponerle un stop. La OTAN, el complejo militar industrial que hace plata con cada guerra que inventa, con cada guerra que crea, con cada tanque, con cada bala, con cada arma que vende, están buscando cómo inclusive generar un conflicto mayor. Un conflicto mayor porque primero ellos ya están ganando plata. Como la guerra está en el plano europeo, piensan que esa guerra no los va a trastocar, ¿verdad? Sus intereses económicos. Hay una fuga, si vos mirás, de capital de Europa hacia Estados Unidos. Ya ellos están considerando eso que va a ser un teatro de guerra. Pero como ellos mismos están disparando la expectativa sobre una guerra inclusive a escalada nuclear, entonces no es lo mismo producir un tanque o 10 tanques que producir un cohete nuclear en términos de ganancia. Entonces a ellos les interesa crear un susto a nivel global para producir armamento mucho más costoso, aunque no se llegue a utilizar, pero ya hicieron el negocio. Entonces, me parece a mí que el papel de Latinoamérica como región, apoyado en los académicos, en los medios de información masiva, en los políticos
dignos, ¿verdad? Que entienden lo que está sucediendo, debemos de tomar una posición firme, no neutral. Lo neutral es como para los cobardes. Debe ser firme la posición que todo latinoamericano debe tener en todo momento, en todo lugar, en toda reunión, en todo encuentro, sea oficial, sea individual, para expresar que eso debe acabarse, que esa actitud guerrerista, esa actitud anexionista, esa actitud geófaga, ¿verdad?, de Occidente debe determinar o va a llevar al planeta a consecuencias mayores, porque aquí hay algo muy importante. Rusia, entendemos que va a ganar. O sea, Rusia nunca ha perdido contra los enemigos extranjeros, ¿ya? Entonces, entendemos que Rusia va a ganar y debe de ganar, porque de no ganar, entonces, la visión que yo te decía de exterminio a los pueblos eslavos, de conquista, de anexo, de usurpación, de robo de todos sus territorios y sus recursos que hay, eso va a seguir en la mentalidad occidental. Entonces tiene que ganar y si gana Rusia, gana la humanidad. Cuando ganó la Unión Soviética y destruyó al fascismo, ¿verdad? Destruyó al fascismo, le ganó esa guerra a los alemanes y a las empresas occidentales que lo financiaron para que se levantara esa Alemania, la humanidad ganó. Claro, una enorme pérdida en víctimas humanas y sobre todo la cantidad de pérdida de víctimas soviéticas que ofrendaron su vida para esa victoria. Ujú. Sí, muchísimas gracias, estimado Manuel. Además, sabe, yo matizaría una cosa porque parece, a juzgar por las declaraciones y actitud de algunos países, diríamos así, no todos coinciden con que ganó toda la humanidad al resultar derrotada la Alemania nazi. Parece que lo que está ocurriendo es eso, pero en cualquier caso yo le agradezco su respuesta y sería mi último, quizás prosiguiendo mi última pregunta, porque obviamente usted está muy al tanto que todas las portadas recientemente entonces fueron ocupadas por la noticia sobre alianza militar Rusia-Nicaragua, entonces que autoridades de Nicaragua permitieron el ingreso de tropas, barcos y aviones de las Fuerzas Armadas de Rusia. Yo ahora mismo estoy citando uno de los medios y además recientemente salió otra información. En Irán, Rusia y China entonces realizarán maniobras militares en América Latina. Dicen que esto se realizaría el próximo mes de agosto. Quisiera preguntarle sobre cómo podrían interpretarse estos movimientos como algo rutinario o también eso tiene, digamos, un significado especial. Esto sería mi pregunta. Sí, mira, el significado especial es que son acciones soberanas de nuestros países, de nuestros pueblos, de nuestro gobierno. Estas acciones de política exterior están ratificadas por nuestro Parlamento, nuestra Asamblea Nacional. Aquí no hay nada ilegal. Nuestro liderazgo es correcto en la toma de decisiones de este tipo de acciones, pero es más que correcta, más que justa, más que soberana, cuando vos entendés que hay un vecino, un mal vecino del norte, que de 1823 estableció una doctrina, que todos la conocemos, la doctrina Monroe, que te dice que América es para los americanos y que ninguna fuerza europea allende al Atlántico debe tener aquí X o Y tipo de injerencia. De manera más cruel, nos han aplicado doctrinas como la del Gran Garrote, la doctrina de las cañoneras, la diplomacia del dólar, hasta llamarnos el patio trasero de ellos de manera vulgar, insolente. Ahora, tratando de hacer un make-up, un maquillaje, nos llaman el patio delantero. Pero entonces somos nosotros, sus esclavos, sus vasallos, lo que no podemos ni siquiera respirar o abrir los ojos, sino es con el consentimiento de ellos. Entonces, aquí han venido tropas extranjeras en ese tipo de ejercicio humanitario, ¿verdad? Y han venido franceses, y han venido los mismos norteamericanos, los hermanos de Centroamérica,
El problema es que ellos se sienten los poderosos de la tierra y ellos se sienten con el derecho de obligarte con quién tener relaciones y con quién no, ¿verdad? Y entonces eso avasalla nuestra soberanía. Y no podemos nosotros vivir con esa mentalidad de esclavitud política. En segundo lugar, ellos mismos han venido aquí a hacer ese mismo ejercicio. ¿Cuál es el problema? Que países amigos en tiempos difíciles, ¿verdad? Que ha tenido Nicaragua, como fue la Unión Soviética y ahora Rusia, no van a poder aquí venir a hacer ejercicio de corte humanitario. Ahora, ¿por qué nosotros le tenemos que pedir permiso a ellos? ¿Por qué nosotros tenemos que decirles si a ellos les gusta esto o no? O sea, nosotros, el derecho internacional dice que cada estado, por muy pequeño que sea, independientemente de su nivel de economía, son todos iguales. Entonces, aquí no puede continuar un sistema de que te van a dictar qué vas a hacer o qué no vas a hacer. Nuestro presidente es elegido por el pueblo de Nicaragua y está ahí, y en varias ocasiones está ahí y va a estar ahí porque se ha escogido a ese capitán para que dirija este barco con la sabiduría que lo ha venido haciendo. Entonces, si el pueblo está a favor de la toma de decisión de él, de lo que la Asamblea Nacional está haciendo, no hay ningún problema. Que piensen ellos lo que quieran pensar, ese es su problema, ¿verdad? Entonces, aquí hay países amigos como Venezuela, como Cuba, como nosotros mismos, que mantenemos relaciones de paz, de amistad, de armonía, respetuosas tanto en términos comerciales, políticos, culturales y militares con Rusia. Entonces, no vemos por qué pues alguien foráneo, extranjero, que ni siquiera habla nuestro idioma, ni vive nuestras necesidades, puedan venirnos a nosotros a dictar con quién vamos a hacer qué cosa o no, pues. Estimados amigos, y como ya es una tradición, les invito a que se suscriban a mi canal. Yo voy a dejar el enlace en el primer comentario para no perder vínculo con ustedes en caso de que se bloquee este canal, porque tal y como estamos viendo, entrevistas como esta, donde un reputado experto expone sus criterios sobre el acontecer internacional, y no lo hace, digamos, a favor de quienes provocaron a los rusos, entonces eso puede provocar la eliminación de este canal. Así que no me gustaría perder vínculo con ustedes y les invito a mi Telegram. Muchísimas gracias a todos y hasta nuevos encuentros.